Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Facundo Giuli. Yo soy estudiante de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias de Zavalla de la UNR. Bueno, simplemente voy a dar una pequeña charla, una pequeña introducción a lo que es la erosión hídrica, pero no a cualquier erosión hídrica, sino a la que transcurre en la pampa ondulada, que es el sur de Santa Fe, y particularmente para aproximadamente 300 años, desde los últimos 300 años en adelante, incluso se puede considerar un poco antes. Entonces, cuando uno habla de erosión hídrica, digamos, que tanto uno lo puede repetir, ¿qué es? Digamos, pero ¿qué es la erosión hídrica? Y bueno, acá hay una pequeña lluvia de ideas, pero uno ya observando la imagen se puede dar cuenta que es casi de una manera simplista el desprendimiento de las partículas del suelo, tal que las mismas van desde una zona más alta hacia una más baja, y en esa pérdida de suelo se constituye, digamos, una de las limitantes más importantes, ¿no? Que es pérdida de fertilidad del suelo, de la materia orgánica, del nitrógeno, de infiltración incluso, y varias cuestiones más que no vienen tanto al caso para describir la misma, pero que sí que tenemos que tener en cuenta que ocurre en nuestra pampa ondulada. Pero cuando hablamos de la pampa ondulada, ¿qué es decir, digamos, qué hablamos cuando hablamos de pampa ondulada? Cuando hablamos de pampa ondulada describimos o nos imaginamos, los ingenieros agrónomos como tal, un gráfico así simple como este, donde tenemos una zona de loma, una de media loma y una de bajo. Y la erosión hídrica, para poder, digamos, manifestarse como tal, requiere, casi como un requisito que es obligatorio, precipitación primero, que es el vehículo, y una diferencia de altura entre dos puntos, tal que un punto más alto y uno más bajo, es decir, un desnivel, como se puede observar acá. Es decir, la media loma, que es B, es en cierta forma el lugar donde ocurre la erosión. Entonces esto es lo que tiene que quedar claro, donde se verifica este desnivel. Y ahora bien, uno podría decir, siempre hubo erosión, siempre hubo con el mismo tenor, con la misma intensidad. Para ya ubicarnos en la dimensión temporal, más que ya en la espacial, uno pensaría, hace 400 años, 300, 350 años, ¿había erosión? Quizás sí, quizás no. Quizás sí, pero con mucha menor intensidad. Y es que uno puede ir pensando y decir, cuando con la llegada masiva de la agricultura y sobre todo de implementos que labraban el suelo, como el arado de rejas y vertederas, se intensificó. Y esto queda como una reflexión y es pensar si la erosión es el problema o la gran erosión es el problema.